¿Seguimos? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos variables, o sea, dos componentes que nos importan, que uno es el coeficiente de correlación para saber qué tan fuerte se relacionan dos variables, que pueden ser positivas o negativas esa asociación o correlación. Y la correlación, aquí tenemos el coeficiente de correlación. Para eso necesitamos calcular la covarianza, que es ver cómo se asocian estas dos variables, si se asocian de manera positiva o negativa, pero no nos dice con qué fuerza se asocian. Para eso tenemos el coeficiente de correlación, que te dice qué tan fuerte se asocia, si es cercano a 1, cercano a 50 o a 0, qué sé yo. ¿Qué sería? En este caso, si es 0 no están asociados, si es entre 0 y, ¿no es cierto?, y 1 están más o menos asociados, 1 es el máximo, en este caso es negativo, en este caso es positivo. Y el coeficiente de regresión, que también nos indica un grado de asociación, pero en una línea, ¿no es cierto?, una regresión lineal de dos variables. Entonces es importante conocer esto porque a uno siempre le interesa saber, por ejemplo, cuando hay dos variables, qué tan fuertes se están asociando, porque una asociación es lo mismo que una correlación. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo, como veíamos el caso de una enfermedad y esta enfermedad se causa por tal variable, bueno, yo saco si hay una correlación o no de verdad de las dos variables. Y para eso necesito un número de casos para poder calcular esto, porque como ustedes pueden ver, estos cálculos se hacen, bueno, ahí sale una fórmula muy complicada, pero en realidad no es tan difícil. Yo necesito saber cada valor de individuo o de la variable que estoy evaluando y el promedio de la población en la cual la estoy evaluando. O sea, si tengo, por ejemplo, en este caso, varios gatitos con un marcador renal, yo tendría que sacar el promedio de esos marcadores renales, ¿no es cierto? Y cada individuo, cada marcador renal de cada individuo lo voy a restar a su promedio, y por otro lado tengo el alimento, ¿no es cierto?, el promedio de consumo de alimento. Cada individuo consume algo menos el promedio y lo divido por el total de la población. Y así saco la covarianza. Y una vez que tengo la covarianza, tengo las desviaciones estándar de ambas variables, tanto del alimento como de la función renal. Divido la covarianza que calculé acá por las varianzas y me va a dar el coeficiente de correlación. Pero eso uno lo puede hacer en un Excel, ¿verdad? Pero eso es lo que ustedes aprendieron en estadística, me imagino, ¿o no? ¿Sí? Entonces, los caracteres o características poligénicas, que son las que más interesan generalmente, porque a uno le interesan, en la parte de ustedes les va a interesar, si trabajan con animales, bueno, ¿cuántas crías, por ejemplo, si yo tengo dos gatos, producen? ¿Cuántas crías se producen generalmente los gatitos? 6. ¿Pero son todos producen 6? No. No, hay variantes. Y hay, tal vez distintos tipos de gatos producen distintos tipos de progenie también. O sea, entonces en el fondo a mí me interesa saber cantidad de hijos por individuo. Ya, eso es una característica que no es un gen que produce el número de hijos, sino que son varios genes, son poligénicos. La estatura, cuán grande uno, poligénico. El peso, poligénico. La coloración, poligénico. Entonces hay varias cosas que son como interesantes. La fertilidad es poligénica, que no hay un gen que esté dominando esa característica, sino que son varios. Entonces acá tenemos que el número de pares que se agregan son poligenes o son losis múltiples, y también tenemos un componente ambiental, porque ese gatito puede que produzca 6, pero si lo cambias de condición puede que produzca 4, ¿verdad? Entonces también el componente ambiental va a influir, y la pregunta es ¿cuánto influye cada cual? Y vimos recién en los ejemplos anteriores que cuando habían razas puras, la única variante que yo veía era el componente ambiental. No veía la variación genética porque no había, son todas razas puras, son todos el mismo genotipo. Entonces, va a depender en la situación que yo esté, cuánto influye uno o el otro. Entonces acá tenemos los genes aditivos con base de variación continua. Los rasgos fenotípicos pueden ser cuantificados, sí, yo puedo cuantificar fenotipos, individuos altos, puedo medir la estatura de los individuos y sacar un promedio. Son generalmente 2 o más genes que influyen de manera aditiva, y hay alelos aditivos que influyen y que contribuyen, y hay alelos aditivos que a veces no contribuyen. Eso lo veíamos con este ejemplo. Imaginemos lo siguiente. ¿Ya? Tengo eso. Acá hay individuos con color rojo y acá hay individuos blancos. Ok.
pongámoslo en estatura. No sé qué bueno. Estatura, ya estatura. Acá 100 centímetros, acá los más chicos, 20 centímetros. El promedio está en 50 centímetros. ¿Ya? Y el 20 centímetros está asociado al recesivo. Entonces, esa es la base. Tú partes con 20 centímetros, eso es lo más chico que puede existir. El más enano es 20 centímetros y el recesivo. Entonces, yo tengo estos individuos. Vamos a imaginar que son dos genes los que participan, para hacerlo simple. Y este individuo mide 100 centímetros. Cada alelo grande, dominante, contribuye de manera equivalente. Eso es lo que uno supone. Ahí vamos a imaginar que contribuye, no sé, perdón, con cierta cantidad de centímetros al fenotipo. Vamos a ponerle, ¿cuánto debe ser? ¿20? ¿Qué 20 puntos? Ya 20. Ahí tenemos 80. Entonces le vamos a poner máximo 80. Ya. Entonces, el individuo más alto mide 80 centímetros. Y es cuando tiene ese genotipo. ¿Y yo podría tener este genotipo? Y va a medir 20 centímetros. ¿Ya? Entonces ahora yo podría decir, ¿cuánto medirá este? ¿Más que ese o menos más que ese? Un poquito menos que ese, pero más que ese. Sí. Ese individuo va a estar por acá. ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo sé que este es 20, 20, 20 y este habría que dividir 5. 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto daría eso? 65. Eso es 65 centímetros. Entonces yo sé cuánto va a medir ese genotipo. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando yo entiendo que estos genes aportan de manera equivalente, yo puedo calcular qué genotipos me sirven. Si tengo un criadero de individuos que miden 80 centímetros y a mí me interesan los más grandes, yo sé qué genotipos son los más valiosos y los que son menos valiosos. ¿Se fijan? Entonces tú puedes empezar a manejar una población y hacer selección artificial. Entonces eso es lo que te dice eso. Hay alelos que no contribuyen, que no son aditivos, contribuyen, pero contribuyen al más enano, o sea, en el fondo es la base. Se considera como que no contribuye nada. Los que contribuyen son los alelos dominantes. Mientras haya un alelo dominante, el individuo va a subir de estatura. Esa es la idea. La contribución de cada alelo aditivo es aproximadamente equivalente. Eso es algo que nosotros suponemos, ¿ya? Entonces decimos que son equivalentes. No siempre es así, pero uno dice, bueno, supongo que va a ser equivalente. Y juntos los alelos aditivos dan lugar a una gran variación fenotípica, porque este individuo es 65 y este es 80. Y si tengo este otro individuo acá, ¿cuánto será el doble heterocigoto? Tengo 25, 25, 40, 50. Entonces tengo distintos tamaños. ¿Se fijan? ¿Qué pasó? Preguntan. Digan al tiro. ¿No? ¿Entendió o no entendió? ¿Sí? Hay ejercicio así. Fenotipo entonces va a ser igual al genotipo más factores ambientales. Y lo tenemos acá. La pregunta es, ¿cómo lo medimos? Dijimos al principio de la clase, lo vamos a medir a través de variaciones en el fenotipo. La pregunta clave es, ¿por qué somos todos distintos? Somos todos diferentes y por lo tanto todos tenemos una variación fenotípica. ¿De qué depende esa variación fenotípica? De nuestra genética y la variación ambiental. Esta variación genotípica, que es la fórmula clave, voy a borrar acá, que es la que tenemos aquí. Ahí sí. Esta variación fenotípica, que es la variación genotípica más el ambiente, esta variación genotípica obedece a eso. Esta variación genotípica obedece a variación genética por genes que actúan, ahí está como A, D, I, ¿no es cierto? Genes que actúan por dominancia, más genes que actúan por interacción, más los genes que actúan de manera aditiva. Esa es toda la varianza genética que yo tengo. Estos tres componentes, los genes de Mendel que aprendimos, los genes de Listasi que aprendimos y los genes que actúan de manera aditiva que acabamos de ver. Y eso me da el genotipo total. ¿Vale? Entonces acá viene un concepto muy importante. ¿Estamos en la segunda pausa?
¿Qué dice heredabilidad? La heredabilidad es algo súper importante que dice cuánto, esto para que lo anoten ahí, está más o menos ahí, yo lo voy a resumir. ¿Cuánto de lo que nosotros observamos entre nuestra diferencia entre nosotros, cuánta de la diferencia que yo observo entre nosotros obedece a factores genéticos? Es un estimador, la heredabilidad, que se mide en la población y depende del ambiente. Cada población va a tener su estimador distinto. Ahora, yo puedo tener un estimador general, pero en general varía de población y varía con el contexto ambiental en donde yo esté. Es un parámetro que se mide en la población, no en un individuo. Y es un estimador, no es algo genético en sí, es un estimador que mide cuánto de la diferencia que yo observo entre nosotros o entre los individuos obedece a factores genéticos. Mientras más alto sea, me dice que la diferencia que yo observo obedece a factores genéticos. Por lo tanto, me sirve para saber si que yo hago un mejoramiento genético o no. Si la heredabilidad es muy baja, lo que me está diciendo es que en realidad la diferencia que yo observo no obedece a factores genéticos y obedece a factores ambientales. ¿Me convendría hacer un manejo genético ahí o no? No. Ahí lo que me conviene hacer es un manejo del ambiente. Si veo que en realidad los individuos que comen más alimento A le engordan más, bueno, le doy a todo alimento A. Pero si la heredabilidad es alta, me está diciendo que la característica que yo estoy evaluando obedece a factores genéticos principalmente en esa población. Y por lo tanto lo que me conviene hacer son cruces o manejo genético. ¿Ya? Entonces mide la proporción de varianza fenotípica, que es el resultado de factores genéticos, no un carácter genético en sí. La heredabilidad varía en magnitud de un carácter a otro. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la heredabilidad, que es un parámetro muy utilizado en mejoramiento animal para describir qué fracción de las diferencias fenotípicas observadas en un carácter, por ejemplo, producción de leche o velocidad de crecimiento, se deben a diferencias genéticas del individuo. Ahí tenemos dos condiciones. ¿Cuánto de la diferencia de los individuos que voy y analizo en el ejemplo de los huevos obedece a factores genéticos? ¿Cuánto? ¿Cuánto de la diferencia entre las gallinas que ponen más o menos huevos se debe a factores genéticos? Eso es la heredabilidad. Entonces la heredabilidad se estima así. Esto no está elevado al cuadrado, ¿eh? Así se escribe. Entonces la heredabilidad en amplio sentido es la varianza genotípica dividido por la varianza fenotípica. Esta es la diferencia entre los individuos y esta es la diferencia genotípica entre los individuos. Y estos son tres cosas: varianza genotípica de genes que actúan por dominancia, varianza genética de genes que interactúan y varianza genética aditiva. Los tres. Pregunta: ¿yo conozco siempre los tres? No. ¿Cuáles son siempre las que conozco de los tres? ¿Cuál es el más fácil de identificar? Lo dijimos. ¿Los genes por dominancia? ¿Los epistasis? ¿O los genes aditivos? Los aditivos. Porque yo veo los tres genotipos distintos. Acuérdense, los genes de dominancia son fáciles de ver, pero yo no veo el heterocigoto. Yo no sé cuántos de ustedes son heterocigotos, no tengo idea. Pero si yo supiera que hay una característica que los homocigotos son más altos, los heterocigotos son medianos y los recesivos son chiquititos, yo sí los veo. Entonces, cuando yo no conozco esto y no conozco esto y solo conozco eso, hablamos de la heredabilidad en sentido estrecho. Esta es la diferencia total de los individuos, solo los componentes aditivos. Y es un estimador también, me sirve, pero tengo que saber que no va a ser igual a este. Porque este tengo todas las componentes. En este estoy diciendo, bueno, esto no existe y solo existe eso. Es como taparse un poquito el ojo. ¿Ya? No es tan preciso, pero muy útil porque es el que más me sirve para cuantificar. ¿Ya? Y ahí está el otro. Entonces, tenemos que la heredabilidad va de 0 a 1 en un estimador, y mientras más cercano a 1 sea, la heredabilidad es más alta. Si la heredabilidad es muy alta, a mí me sirve hacer manejo genético y hacer cruzas. ¿Ya? Porque yo sé que lo que estoy evaluando se debe a factores genéticos principalmente. Si la heredabilidad es media o moderada, también puedo hacer manejo genético. Pero si la heredabilidad es baja, tengo que evaluar bien si me sirve hacer cruzas o no. Por ejemplo, los salmones. ¿Han visto los salmones? ¿Quién come salmón? ¿Y cómo son los colores del salmón? Rojo. Salmón.
No, son como el caballo blanco de la son plateadas por fuera y por dentro. El salmón es salmón. Es bueno, naranjo, no sé. ¿Ese color es natural? No tan así. ¿Es salmón el salmón? Sí, pero no es a ese nivel de salmón. Es mucho más pálido. ¿Por qué así? Por la comida. ¿Ah? Por la comida que le dan. Antes de la cosecha le dan carotenoides, pigmentos naturales. Adquieren el color, se venden y hay un grado de colores. Mientras más naranjo, mejor valor tiene y todo el cuerpo. Entonces, ¿saco yo con hacer mejoramiento genético de la carne, del color de la carne? Depende de la heredabilidad. Si la heredabilidad es baja, me convendría hacerlo, ¿no? No, porque en realidad no voy a heredar esa condición a las generaciones futuras. Es mucho más fácil manejar la condición ambiental, más barato. Entonces va a depender si la heredabilidad es alta o no. Esto lo voy a desmentir al final de la última clase, voy a decir que eso no es tan así, ¿eh? Pero por el momento, con las características como las estamos evaluando en este minuto, sí funciona. Después hay otro tipo de marcadores genéticos que te permiten evaluar para esas condiciones, características con baja heredabilidad, te permiten evaluar y hacerse, si se puede seleccionar también como dices tú, pero no a través de este concepto, sino que con otro tipo de cosas. Entonces acá tenemos los componentes de la varianza, y como dijimos que esto nosotros lo vemos, dice varianza genotípica aditiva, varianza fenotípica. Lo que estamos viendo es cómo cuando hablamos de varianza, cómo los individuos varían con respecto a los subfenotipos, con respecto a sus genotipos, etc. Entonces, si hablamos de varianza, lo podemos matematizar y ponerlo como lo que ustedes conocen de estadística. Componentes de la varianza. Acá tenemos que, por ejemplo, en amplio sentido la heredabilidad es la varianza genotípica dividida por la varianza fenotípica, y en estrecho sentido la varianza genético-aditiva dividida por la varianza fenotípica. Lo que tenemos aquí. ¿Cómo podemos encontrar varianzas o estudiar varianza? Podemos estudiar familias. Podemos estudiar cuánto se parecen los individuos a sus parientes. Mientras más diferente a sus parientes, más varianza hay. Mientras más parecido, menos varianza hay. Entonces yo puedo analizar varianzas de familias. ¿Se parecerán más a sus papás o a su primo? A los papás probablemente, a sus hermanos o a sus primos de segundo grado, a sus hermanos probablemente, y así sucesivamente. Entonces yo analizo varianzas y también puedo estimarlo por otro componente que se llama respuesta a la selección. La respuesta a la selección es cuando yo, por ejemplo, pesco individuos altos y pesco a los más altos. ¿Cómo serán sus hijos? Más altos. Entonces si yo uso estos para reproducir, yo espero que en un futuro, si hago de nuevo el gráfico el otro año, los individuos la media se haya corrido un poquito hacia más alto, porque los hijos van a ser más altos, por lo tanto el promedio me va a subir. Esa respuesta era la respuesta a la selección. Y ahí también yo puedo estimar componentes de la heredabilidad. Entonces acá tenemos algo que hay que aprender. Esto está mal. ¿Por qué sería así? De que me refiero a este curso, como que nunca más me voy a morir. Iría a morir. Capaz, o sea, todos nos vamos a morir. ¿O alguien va a vivir así eternamente? ¿Alguien tiene planeado vivir eternamente o no? No. No me quiero morir joven. No me quiero morir vieja. Y ya estoy vieja. Ya, esta tabla es súper importante, es una pregunta igual. Si ustedes se fijan, siempre la pregunta. Regresión. ¿Se acuerdan de ese gráfico que hicimos esa línea? Padres e hijos, la regresión, la pendiente. La pendiente de la regresión, la letra B, dice que cuando tú analizas, imaginemos van al campo y vamos a analizar los pollos que habíamos, no, me gustan más las vacas, veamos las vacas como más tradicionales. Vemos las vacas y veo vacas y terneros. A lo mejor un par de toros que tienen guardado por ahí, pero principalmente las vacas y los terneros. Yo tengo la progenie y un parental, la vaca, y tengo los terneros y la vaca, ¿ya? Entonces yo puedo sacar un análisis diciendo, mira, si esta vaca es buena productora de leche, ¿cómo serán los terneros?
Bacán, ¿no? Buenos productores de leche. Entonces yo puedo hacer un análisis, hacer una regresión con todas las vacas, sacar el promedio, no sé, cada vaca cuánta leche produce, y puedo predecir cuánto van a producir los hijos, o medir los hijos, cuántos los terneros crecieron, cuánta leche produjeron, y hacer una regresión. Y voy a darme cuenta que la heredabilidad es 2 veces esa regresión. O sea, yo saco la regresión, mierda. Ese valor es la pendiente, ¿no es cierto? Lo que acompaña a X. 2 veces ese valor del coeficiente de regresión me da la heredabilidad. Así la puedo estimar. Pero hay veces que yo conozco a ambos padres. No solo las vacas, sino que conozco en este caso al toro y a la vaca. Y tengo los hijos. Cuando conozco a ambos padres, saco el promedio entre los 2 padres. No me sirve la producción de leche acá. Haremos producción de carne, porque los papás no producen leche, los toros no producen leche. Entonces, producción de carne. Conozco al macho y a la hembra, saco el promedio, saco lo que produce la progenie, y entonces la heredabilidad es exactamente igual al coeficiente de regresión. También lo puedo calcular si yo no conozco los papás. Bueno, me voy a la familia de medios hermanos. Tengo un plantel, han sido cruzados, conozco como todos son medio hermanos, ¿verdad? Y puedo calcular, y en este caso la heredabilidad va a ser 4 veces un factor que tiene relación con la covarianza que existe entre los medio hermanos. También puedo tener familias de hermanos completos, que también son más parecidos que los medio hermanos, pero esta es más precisa que es, para estimar la heredabilidad. También lo puedo estimar así. ¿Ya? Entonces es interesante saber qué más me sirve para estimar la heredabilidad. Voy a volver a la clase. Son varias cosas. La regresión de descendencia sobre un padre, la heredabilidad 2 veces la regresión, factor de regresión lineal, la regresión de la descendencia sobre el promedio de ambos padres, la heredabilidad exactamente igual a la regresión lineal, la covarianza de medio hermano, aquí está ese T que salía, la covarianza de hermanos completos. ¿Qué más nos sirve? Esto lo vimos también, el test de ANOVA o ANDEVA, ¿no es cierto? Que es el análisis de varianza. ¿Se acuerdan que yo les hice un ejemplo con 3 dietas y podíamos comparar entre grupos distintos? ¿Se acuerdan de eso? Hicimos como un repaso rápido de eso. Yo puedo usar modelos estadísticos y el modelo de análisis de varianza también me sirve para sacar la heredabilidad. No van a haber ejercicios de saquen un análisis de ANOVA para sacar la heredabilidad, pero sí tienen que saber que con esto sí se puede sacar heredabilidad. Eso es lo que hay que conocer. La variabilidad tiene componentes con variables explicativas, requiere que la variable de estudio, esto es importante para que el test funcione, sea aleatorio, independiente y con distribución normal. O sea, la componente tiene que tener este tipo de distribución. Tiene que ser independiente. ¿Qué significa eso? Que las muestras son independientes, o sea, cada individuo es distinto. Yo no estoy sacando muestras dentro de un mismo individuo. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que debe haber homogeneidad de la varianza, o sea, todo lo que yo estoy evaluando, los componentes que estoy estudiando en las distintas poblaciones, que tienen mi gato por ahí. Mi gato se las come. ¿En serio? Ya, lo que estoy estudiando en los distintos grupos que yo estoy estudiando varía de manera similar, o sea, las varianzas tienen homogeneidad. ¿Ya? Existen distintos grupos de tratamiento, la varianza debe ser la misma para cada uno de ellos, o sea, la manera en que varían debe ser, los tratamientos son distintos, pero la manera en que varía debe ser homogénea. Esos son los supuestos para que esto funcione, para que el modelo se pueda aplicar. Esperanza del carácter, varianza del carácter, ya. Y pruebas estadísticas de hipótesis. Entonces, aquí yo me voy a centrar en lo que es importante nomás. Por ejemplo, tenemos los grados de libertad, suma de cuadrados, y se calcula cuadrados medios, descomposición de cuadrados medios. ¿Qué es lo que importa? Yo les había hecho ya el ejemplo de lo que importaba acá, ¿te acuerdas? Es lo siguiente, no creo que se maríen con esto, pero hay un ejemplo de eso. Yo años atrás hacía un ejemplo y demorar casi un bloque en hacer la cuestión. Voy a hacerlo así. Tengo el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir usando el ejemplo renal. Función renal. Alimento. 1, 2, 3 alimentos. 3 tipos de alimentos. ¿Cuál produce la mejor función renal? Ese es el estudio.
Entonces yo calculo, no sé, una creatinina o algo que me diga función renal. La CREA me mide función renal. Entonces valores de CREA, no sé si lo hacen así en gatos, pero me imagino que sacan sangre y miden componentes en la sangre. Y tantos miligramos por ml, por poner un ejemplo. 100, 100, estoy inventando, muy alto. 40, 35, 30, 31, 32. 45, 46, 37, 38, 40. 51, 52, 20, 25, 20, 30, 38, 50, 51. Entonces son claramente los tres alimentos diferentes. Estoy inventando los valores. Acá tenemos dos cosas que hay que tomar en cuenta. El análisis de varianza tiene que ser, cada individuo que estoy evaluando es diferente. Estoy haciendo una medición por individuo, por lo tanto es independiente. Y vamos a imaginar que no son 5 datos, que son 45 datos, porque con 5 datos no me sirve el test. Pero 45 datos, por lo tanto tiene una distribución normal. Y vamos a imaginar que la manera en que varían estos tres grupos es más o menos similar. Cumplimos con las composiciones del test. La hipótesis nula dice que los tres alimentos, los promedios, las medias de los tres alimentos, en la función renal es igual. La hipótesis alternativa es que al menos uno difiere, no sé cuál. Pero hay alguno que es distinto. ¿Qué es lo que hay que importar acá? Este es el grupo 1, ¿será distinto al grupo 2? ¿Será distinto al grupo 3? ¿Sí o no? Sí. Sí, no son iguales. Entonces existe una varianza entre grupos. ¿Ya? Entonces esto es lo que está acá. Varianza entre grupos. Y se calcula todas esas cosas. Y también existe una varianza dentro del grupo, porque no todos los individuos tienen la misma función renal. Hay unos que tienen más alto, otros que tienen más bajo. Por lo tanto, también hay una varianza dentro del grupo. Y eso es lo que uno estudia acá. Dentro del grupo existe una varianza también. Cuando yo calculo esta ANOVA y llego al resultado final, me va a decir que los alimentos que estoy usando son distintos o en realidad da lo mismo, no hay diferencia entre ellos en cuanto al promedio, a la función renal. Pero también me puede decir, mira, en realidad hay un alimento que es mejor que otro porque produce mejor función renal que los otros dos, etc. Me los compara a los tres, ¿verdad? Pero también me va a servir para calcular la heredabilidad, porque yo puedo estimar la varianza de los individuos entre los grupos versus, ¿no es cierto?, lo que tiene la varianza total. Entonces yo calculo la varianza que hay entre los grupos dividido por la varianza total que existe en todo el sistema y me da la heredabilidad también. Entonces el ANOVA sirve para calcular la heredabilidad. ¿Por qué es tan importante calcular la heredabilidad? Vimos que se puede calcular por regresión con un padre y los hijos, es 2 veces el coeficiente de regresión. Si tengo el promedio de los padres y los hijos, si tengo ambos padres, saco el promedio, ¿no es cierto? Y la heredabilidad va a ser exactamente igual al coeficiente de regresión. Puedo utilizar medios hermanos, puedo utilizar hermanos completos o puedo utilizar una ANOVA. ¿Por qué es tan importante la heredabilidad? Pregunta. ¿Por qué es importante? Ya, pues. ¿Para qué me sirve la heredabilidad? Que vimos como 5 maneras de calcularla, por ejemplo. ¿Por qué será importante? Porque la otra manera de calcularlo es esa. ¿Para qué me sirve? ¿Ah? ¿Para decidir sobre el individuo futuro? ¿Eso? Como predecir los futuros y de ahí tomar decisiones. Para predecir sí me sirve, para tomar decisiones también. Para predecir los individuos futuros, ¿en qué sentido? Si van a heredar cierto rango. Por ahí va, si van a heredar ciertos rangos. O sea, volvemos para que no se olviden de lo más importante. La heredabilidad es un estimador que estima cuánto de la diferencia que nosotros tenemos se debe a factores genéticos. Eso es lo importante. Entonces, si yo tengo una alta heredabilidad, yo puedo hacer mejoras genéticas a través de cruzas. Si la heredabilidad es baja, no me sirve eso, porque quiere decir que las diferencias que yo observo son ambientales. Y esa decisión es súper importante, por eso me sirve para predecir y para tomar decisiones. Y por eso yo calculo la heredabilidad y me doy la molestia de ver distintos métodos de estimar ese parámetro. Porque me sirve. Porque si la heredabilidad es baja, yo con la heredabilidad además voy a poder calcular
en el futuro, cómo responden los individuos a una selección artificial que yo haga. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces acá tenemos cómo se fijan, ¿se dan cuenta? Entre padres, interpadres, interpadres, grupo de hermanos enteros, podemos hacer la fuente de variación entre madres, intermadres o interpadres. Podemos jugar con esto y calcular al final, tú calculando este test, tú vas a llegar al factor de heredabilidad. Eso es lo importante de entender. Entonces acá, por ejemplo, el número de padres son los factores, números de madre, número de hijo por madre, los cuadrados medios pueden escribir. Cuando uno calcula los cuadrados medios que están dentro de esa tabla, uno saca componentes de la varianza entre padre, varianza entre madre o dentro de la progenie. Entonces tenemos dos tipos de varianza, entre grupos y dentro de cada grupo. Entonces yo calculo esos dos componentes de la varianza y por eso puedo calcular la heredabilidad y la varianza total. Entonces es súper importante porque al final yo lo que tengo es una población, siempre, de individuos y tengo un promedio. Por eso es importante sacar el promedio. ¿Por qué es importante sacar el promedio? Si yo quiero mejorar algo, ¿para qué me sirve saber el promedio? ¿Para qué le sirve a usted el promedio? ¿Por qué le importa saber el promedio? En general. Para ver como la media. Ya, pero ¿para qué te sirve saber la media? Para ver un estimado del valor que predomina. Ya uno podría decir ya cuál es el valor que predomina en la población, pero es un estándar. ¿Pero para qué te sirve ese estándar? ¿Por qué te interesa saberlo? Para saber el rango normal. Ya, podría ser. La variación. Por ejemplo, pensemos en las notas. ¿Por qué les interesa a ustedes saber su promedio? Ya, pero imaginemos que todos tienen un 4. ¿Es bueno eso? Por ahí va. ¿Cómo? Como la efectividad. Por la efectividad podría ser. Porque, por ejemplo, si yo les digo, miren, ¿saben qué? Todos tienen, yo creo que este ejemplo lo hice, todos tienen promedio 5. ¿Es bueno? ¿Es bueno o es malo? Depende, ¿o no? ¿Qué pasa si yo les digo, mira, tienes promedio 5 y pasaron 2 personas en ramo? ¿Es bueno o es malo? ¿Es malo? Si solo 2 aprobaron, es malo tener un 5. No, pues bueno, si hay 2 personas que aprobaron y una nota de un 5, quiere decir que el ramo fue muy difícil. Yo me acuerdo cuando hice física, aprobamos, éramos 90, aprobamos 10. Yo pasé con un 4. Pero era buena nota, ¿no? Si la nota más alta fue un 4.5. Entonces dentro del rango era como aprobaste. Pero ahora si les digo el mismo 5 y les digo que el promedio del curso es un 6, ¿la nota es buena o mala? Es mala, está ahí bajo el promedio. Por eso sirve saber el promedio. Si yo no sé el promedio, ¿cómo sé si mejoro algo o no? ¿En base a qué me comparo? Tengo que compararme en base a algo. Y por eso el promedio de la población es importante, porque si yo quiero, por ejemplo, aumentar la producción de leche, yo necesito saber en cuánto estoy aumentando la producción de leche, en relación a qué, al promedio. Porque si yo aumento 2 litros de leche, ¿será bueno o será malo? No sé. Pero si el promedio en realidad, no sé, es 0,5 litros, bueno, aumenté 2 litros un montón. Entonces va a depender. Yo necesito conocer la media para poder saber dónde me estoy, la efectividad, como decía allá, Javier, en el fondo tengo que estar, si estoy para allá o estoy para acá. Por ejemplo, en porcentaje de grasa de la grasa en la carne. ¿Qué será bueno? ¿Estar para allá o estar para acá? Para acá. Menos grasa yo creo que es mejor, ¿no? Mayor cantidad de proteína, para allá. Entonces, así sucesivamente. Entonces, la varianza me da esto. Individuos que producen muy poco de algo, que producen mucho de algo y ya está en la media. Entonces, yo necesito calcular la media de la población. Y eso es lo que vamos a entender ahora. El valor fenotípico se determina como A y corresponde, ahí está, fenotípico PGA, o sea, está en inglés, ¿se fijan? Pero esto debería ser una P. PGIT, de ambiente. El valor fenotípico medio es igual al valor genotípico medio. Eso es lo que se estima. O sea, que el valor del fenotipo, el medio del fenotipo va a ser igual al medio del genotipo. Existe un modelo matemático que permite estimar estos parámetros de interés. Todo esto se expresa como desvío.
dice el valor fenotípico de un animal puede ser medido y evaluado como una desviación del valor, un desvío. Y el promedio, un desvío con respecto al promedio. Y el genotipo es igual al valor esperado del fenotipo. ¿Qué significa esto? Que todos los individuos que tienen el mismo genotipo debieran tener un fenotipo distinto o igual. Si son el mismo genotipo, si son todos heterocigotos, ¿cómo será su fenotipo? ¿Parecido o muy diferente? ¿Ah? Distinto. Ya, tírate la vecina. Parecido. Parecido. Yo espero eso. Entonces, eso es lo que dice acá. El valor de un genotipo de un animal es igual al valor del fenotipo que se espera. Si es que todos tienen el mismo genotipo. Entonces, ¿cómo calculamos esta cosa? Hay un ejemplo. No se vaya porque viene justo el ejemplo. Apúrese, apúrese. El momento más importante. Ya. Vamos a hacer el ejemplo y ahí vamos a ir integrando los conceptos que están en el violar, ¿vale? Dice así. Estamos analizando el locus A1 y A2. Los individuos que son homocigotos, 200. ¿Qué es lo que producen? Altura. 200 ¿qué? Centímetros. ¿Este individuo cómo es? ¿Y este? 100. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer una línea. Y aquí vamos a integrar varios conceptos que ya hemos visto. Voy a hacer una línea. Y siempre voy a poner un homocigoto acá y el otro homocigoto acá. Siempre. ¿Ya? Yo siempre pongo el A1 A1 acá o el dominante y el recesivo acá. ¿Ya? Entonces en este caso, siempre. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? ¿Cuánto medía este? ¿Y este? Y lo primero que voy a calcular es el punto medio, la mitad. Está acá. Y eso es, se llama punto medio, tiene otro nombre también. Punto medio va a ser la mitad. ¿Cuánto es eso? 150. Bien. Hasta ahí estamos bien. Eso es lo básico. ¿Dónde está el heterocigoto? ¿Dónde lo pongo? ¿Cuánto mide el heterocigoto? ¿Para dónde lo pongo? En esta línea. Acá. Por acá. 180. Es súper importante donde pongo el heterocigoto. ¿Por qué? Porque me dice que está entre el punto medio y el homocigoto dominante, o el A1A1. ¿Sí? Este punto que está acá me dice qué grado de dominancia existe. ¿Se acuerdan de los grados de dominancia? Dominancia completa, dominancia intermedia, codominancia, eso todo lo mismo en la unidad 1. Si el heterocigoto fuera exactamente igual a la 1A1, ¿qué tipo de dominancia tenemos? Completa, Mendel. Entonces debiera medir 200. Si está acá entre medio o está acá entre medio, ¿qué tipo de dominancia tendría? Intermedia o incompleta, ¿no es cierto? No es una dominancia completa, es una dominancia intermedia, incompleta. Aquí si fuera el color, este fuera rojo, este sería medio rojo pálido, qué sé yo. ¿Qué pasaría si está en la mitad? Codominancia, perfecto. Está presente tanto a 1 como a 2 y ambos dos, ninguno gana. Entonces si está acá, es codominancia. Si está acá, completa. Perfecto, completa, pero es igual al recesivo, que también puede haber. Pero también existe un caso en donde puede que sea mejor. Hay veces que los perros quiltros sobreviven más que los raza pura, ¿verdad? En ese caso son mejores en cuanto a sobrevivencia que los quiltros, o sea que los puros. Por lo tanto, existe sobredominancia. O puede que esté acá, peor que el recesivo. También es sobredominancia, pero para el otro lado. Eso es lo más importante. Porque te van a preguntar, ¿qué tipo de dominancia existe? Y en este caso, ¿qué tipo de dominancia había? ¿Intermedia o incompleta? ¿Ya?
Bien. Entonces, ¿cómo calculamos esta cosa? Ya sacamos el punto medio. Esto es el punto medio. Luego del punto medio, nosotros vamos a calcular el valor genotípico que tiene esta cosa y lo vamos a denominar como A. Y A es la distancia que hay de acá o la diferencia que hay de acá a acá. Entonces, la A es igual al punto medio. Entonces, aquí son 200 menos 150. ¿Cuánto es eso? 50 centímetros. Esa es la diferencia que hay desde la mitad a 1 a 1. De aquí a acá también hay 50, ¿sí? Como es mitad, pero como es el otro lado, es menos A, ¿ya? Entonces va a ser menos 50. Entonces tenemos A y menos A, pero siempre vamos a considerar A, porque es lo mismo valor, así que da lo mismo. Y existe otro valor, la distancia del heterocigoto al punto medio, y le vamos a denominar D, porque de dominancia. Entonces esto sería 180 menos 150, eso es 30 centímetros. Y existe una manera de calcular, sabemos que la dominancia es incompleta e intermedia, pero ¿cuál es el grado de dominancia? El grado de dominancia es así, D dividido por A, y en este caso es 30 dividido por 50. 3 quintos, ¿cuánto es 3 quintos? Tiene 0 algo. 0,6. Ya. Ese es el grado de dominancia. Entonces ahora voy a la materia. Ahí está. Punto medio, punto de origen. Ese era el otro nombre que no me acordaba. Acá está el valor genotípico. Menos A. La distancia de aquí a acá es A, la distancia de aquí a acá es A. Es la misma distancia porque este es el punto medio. Entre ambos son homocigotos. Donde ponga yo un heterocigoto me va a determinar qué tipo de dominancia existe. Yo lo puedo mirar al ojo. No necesito ni siquiera calcular el grado de dominancia. Yo sabiendo dónde está puesto el heterocigoto, sé si es codominancia, dominancia completa, dominancia intermedia o sobredominancia. Entonces, el punto medio es este punto de origen que está acá. Eso ya lo calculamos. Acá está el grado de dominancia, que lo sacamos, 0,6. Si no hay dominancia, D va a ser 0, porque va a ser exactamente, el heterocigoto va a estar acá, entonces la distancia del heterocigoto al punto medio es 0. Va a ser 150 en este caso. Entonces esto sería 0. Si hay codominancia parcial, D va a ser mayor que 0 o menor que 0. En este caso, dominancia intermedia, ¿no es cierto? O parcial también se llama, que estaría acá. O incompleta, ¿no es cierto? Estaría acá. Y por lo tanto puede ser mayor que 0 o menor que 0. Si hay codominancia, D, con dominancia completa, D va a estar acá o va a estar acá. Entonces va a ser exactamente de igual a A o a menos A. Si hay con sobredominancia, va a ser mayor que este A, o menor que este menos A. ¿Ya? Eso es lo teórico ahí, pero yo creo que en la práctica es más fácil verlo. Entonces, grado de dominancia. El grado de dominancia que presente el locus será D igual a 0 si no hay dominancia, el valor del heterocigoto igual a la media de los dos homocigotos. Esto es lo mismo que vimos. D positivo si A1 domina sobre A2, D es negativo si A2 domina sobre A1. D es igual a A si no hay dominancia completa, D es igual a menos A si no hay dominancia completa por A2. D mayor que A si hay sobredominancia del alelo A1 hacia el alelo A1 y menor que menos A si la sobredominancia es con respecto al alelo A2. Ya, eso es lo mismo. Chao. Nos fuimos para allá. Ahí está el ejemplo, si ustedes se fijan. Punto medio, calculamos la distancia entre estos dos y lo mismo que está ahí. Y calculamos eso. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Lo mismo eso, los cálculos. Y existe esto, la media de la población. Y se ve como complicado. Dice, de acuerdo a la definición de la media de los valores fenotípicos de esta población se deriva de la siguiente fórmula. Pero vamos a saltar esa fórmula porque me interesa esto. El alelo A1, el heterocigoto, el A2, este es P cuadrado, ¿se acuerdan? Genética de población. Este es 2PQ, ¿verdad? Sí. Y este es Q cuadrado, ¿sí? Este le pusimos A, y a este le pusimos menos A, y a este le pusimos D. Entonces A, D menos A.
Si yo multiplico esto, me da eso. Y si yo esto lo junto, porque esto es esto, más esto, llego a esta fórmula, que si la simplifico, me queda que la media es esto. Entonces la media la voy a escribir acá. La media de la población, que también se determina por G, es A por P menos Q más 2DPU. ¿De qué depende entonces la media de la población? ¿De qué cosas depende? Eso es lo importante. Teóricamente hablando, ¿de qué depende? ¿De la? Sí, dilo, fuerte. Sí, de eso depende. De la frecuencia de los alelos. ¿Sí o no? Depende de la frecuencia de P, depende de la frecuencia de Q. Esa es la frecuencia que queda grabada en su propia grabación. La frecuencia de P y Q, porque está en la fórmula, fíjense. ¿De qué más depende? ¿Solo de la frecuencia de los alelos, no? ¿O hay otras cosas importantes? ¿De qué más depende? Salud. Ya, pues. ¿De qué más dependerá la media de la población? Depende de la frecuencia de los alelos, entonces era importante saber sacar la frecuencia de los alelos, que aprendimos para la prueba pasada. ¿Qué más? Está en la fórmula ahí. ¿De qué más? Por allá. Valor genotípico. ¿Del ambiente? No, del valor genotípico. Porque acá no tenemos el ambiente. Pero el valor genotípico está acá. Ah, ¿y de qué más? Falta un componente importante. Dependerá de la dominancia, ¿no? Sí, pues. Ahí está. Depende de la dominancia. No da lo mismo ser codominante, sobredominante, dominancia intermedia. Depende. Chuta. La dominancia va a afectar. Pero no solo la dominancia, sino que el valor genotípico, porque el valor del genotipo de los individuos que estamos analizando va a importar. Pero la frecuencia de los alelos también. Entonces, ahí tenemos todos los componentes. Esta está buena. Entonces, aquí tenemos la media desviada. Esto se llama media desviada. Para saber la media real, yo a esta fórmula, lo único que voy a hacer es agregarle el punto medio. PQ por D más punto medio. Y ahí me da la media real de la población. Entonces, calculemos la media. ¿Cuál será la media real de esta población? Sería A, ¿cuánto era A? Díctenmelo. ¿Cuánto era A? 50. ¿Qué nos falta? P y Q, no tenemos P y Q, inventemos. P05, Q05. 0,5 para que sea fácil. 0,5 es 0. Más 2 veces 0,5 por 0,5. ¿Qué dominancia había? 30. Más punto medio, 150. Ya. ¿Cuánto sale eso? Esto 0,5 por 0,5 es 0,25 por 2. ¿Por 30? 15. Y ahí tenemos la suma de esos dos. 150 más 15. Esa es la media real. Se fijan que está un poco corrido para acá. Esa es la media de la población, no 150. 50 en el valor medio entre los dos homocigotos. Pero la media real está por acá. ¿Sí? Pero la media también es la media desviada. No, la media desviada es como la media conceptual, si tú quieres así, sin considerar, no puedes decir, es como si yo dijera el promedio del curso, las notas son un 5 de todo el curso, esa es la media real. Pero yo te podría decir la media desviada y te saco como la desviación de la media. Y no es un 5, va a ser, no sé, 2,5. Pero eso no es una nota. Una media falsa. Es que no es falsa, sino que es la media que depende de los factores importantes, pero sin considerar el medio, o sea, sin considerar el valor de los centímetros. Aquí tú tienes solamente el valor de los genotipos, tienes la dominancia y tienes la frecuencia alélica, y te da el desvío de la media. El desvío de la media es esto que está acá, 15 centímetros. Es el desvío, lo que se desvía la media, pero la media real es 150 más ese desvío. ¿Te fijas? O sea, en el fondo tú tienes algo así, pero esto está compuesto de la media más los desvíos.
Y esto te considera todo eso. ¿Ya? Ya. ¿Hay más pausas, no? ¿A qué hora termina esto? Ya, tomemos una pausa más y seguimos. Ya me confundo con tantas pausas. Los veo como cansados. Vamos a hacer un ejemplo de esto para meter el último concepto y ahí quedamos. ¿Qué 50? Es que ese 50 por 0 es 0. Sí, pues 0 p menos q te da 0. Por eso lo hice con 0,5. No, esto es 50 por p menos q más todo esto. Pero esto como es 0,